Ya estás en Éxodo 27, ¿verdad? Ok, vamos a tomar de aquí lo que estábamos viendo desde hace 8 días acerca del tabernáculo y su hechura, las estructuras, las dimensiones, qué es lo que tiene, los materiales que se usan, hasta colores y texturas, y todo eso involucra para decir algo. Y lo que empezamos a ver es que realmente constituye un mapa, un croquis, pero no como muchas veces pensamos, que es como para cómo haces para llegar a Dios, sino realmente es qué es lo que Dios hace para llegar a nosotros. Porque si has entendido por fin que tú eres aquella oveja perdida, el punto donde llegas con Dios es el punto final, no es el punto inicial. El punto inicial es donde está Él. El punto final es donde Él te encuentra perdido y ya te trae Él. Entonces, normalmente, porque así es nuestra naturaleza, pensamos que el centro del universo es aquí. O sea, donde yo estoy, y todo gira alrededor de mí y todo procede desde lo que yo quiero o necesito. Y realmente no es así. Entonces, Dios es el centro y Él viene a mí a buscar y salvar, dice, lo que se había perdido. Entonces, en efecto, el tabernáculo, con todo el sistema, los muebles, altares, los colores, las cortinas, velo, las figuras bordadas y talladas en oro y bronce y demás, todo eso es para dibujarnos un mapa, para que sepamos y podamos entender y valorar por qué y cómo llega Dios a nosotros. Entonces, aquí en Éxodo 27 empezamos a ver acerca del altar. Y si estuviste, sabes, lo que vimos es esto, que el tamaño era 5 codos por 5 codos, así 5 de ancho y de largo, cuadrado. Yo mido 4 codos. Si me paro derecho y he descansado bien, mido un poco más de 4 codos, pero ya tienes la idea. 1,80 sería 4 codos. Y entonces ya te da una idea de que yo me podría acostar en ese altar y a mí me podrían ofrecer en holocausto. Nada más que nunca jamás podría yo ser aceptable. Pero te da a entender unas cosas, ¿no? Ahora, vamos a decir que la estatura de uno de los que viene a ofrecer un sacrificio para tener ese contacto y esa comunión con Dios, viene a ofrecer un cordero, un borrego, y va a arder sobre el altar. Mientras ya lo preparó, lo degolló y lo preparó el sacerdote y lo pone a arder en el altar, uno puede pararse ahí. La estatura del altar llega a 1,35 aproximadamente. Entonces, si yo me hago más o menos de la estatura de uno de los hijos de Israel, de aquel entonces vamos a darle 1,60, 1,65, quizás 1,70 de estatura. Entonces le hacemos así. Entonces, a 1,35, básicamente eso te coloca que tú, para mirar hacia la gloria de Dios, estás mirando a través de tu sustituto, el sacrificio que está ardiendo sobre el altar. Es un punto muy importante. Dios pudo haber hecho el altar muy grande. Pudo haber puesto el altar encima de una pirámide, como en Tenochtitlán. Y que tú nomás de lejitos y digas, es lo más cerca al cielo que se puede llegar, es arriba en la cima de una pirámide. Pero eso es la mentalidad humana. Hacemos una estructura muy grande y alta para llegar lo más cerca a Dios que podemos. Toda religión humana eso es lo que pretende. Y Dios dice, no, mi templo es un croquis, es un mapa para que tú entiendas cómo llego a ti. Eso es nuestro Dios. Entonces, el altar, si te acuerdas, era madera de acacia, que aquí en México se llama guaje. Ya vimos ampliamente sobre eso, y cubierto de bronce. El arca de la misma madera, pero cubierta de oro, y la tapa del arca era otro mueble aparte, que era el propiciatorio, pero servía de tapa sobre el arca. Y querubines tallados mirando la tapa o el propiciatorio. Y lo que hace propiciación es aquello que satisface la justicia y ya apaga el pleito que había. Entonces Dios dice, yo miraré la sangre rociada sobre el propiciatorio y seré propicio a tu pecado. Y allí me encontraré contigo. Ese es el punto de encuentro con Dios. Y Dios hace todo un mapa para que tú entiendas cómo Él puede y quiere tener contacto con nosotros y en qué términos y a qué costo. Entonces tomamos desde el versículo 9 ahora
27, versículo 9, y dice así: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido. Imagina lona blanca, así, de lino, o sea, grueso, no lino como una guayabera, sino realmente lona blanca, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Entonces, bronce como pie y plata como cabeza. Y todo esto en el tabernáculo, el bronce es lo que va a tocar tierra y representa juicio, representa que Dios pelea el derecho. Entonces, por ejemplo, el salmista dice que clamé a Dios y me rescató y Él peleó por mí. Y dice, cuando sus pies tocaron los cerros, se derritieron como cera. Entonces, Juan ve a un ángel poniendo un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar, y dice, el tiempo es ya se acabó el juicio y ahora viene el reino de Dios. Entonces, igual, cuando los pies de Dios tocan tierra, es que ya es juicio y Dios pelea el derecho. Entonces, por eso cuando Jesús vuelve y viene y pisa el monte de los olivos, se va a partir en dos, va a abrir una fuente, el temblor que causa va a abrir una fuente debajo del altar en Jerusalén, que todavía ni existe, porque ya sabes los pleitos que hay en Jerusalén. Entonces, cuando eso sucede y esa agua va a vivificar el mar muerto, va a tener salida al mar Mediterráneo, va a cambiar la superficie de la tierra con su llegada y empieza a pelear el derecho. ¿Okay? Y Dios da a conocer su nombre así, pero la cabeza de los postes es de plata, representando la santidad y la pureza. Y el oro en todos los muebles y utensilios del tabernáculo representa lo divino. Entonces, hay una diversidad de materiales en el tabernáculo, de qué se hace para esto, y cómo, qué vamos a utilizar aquí, la forma que se le va a dar, los diferentes estambres y tejidos y colores y todo eso, lo que implica, pero todo en sí tiene una sola pieza de los tejidos y estilos y las combinaciones de colores y el tipo de material que se utiliza en dado momento. Todo realmente es una unidad, es una sola pieza. Y lo que vamos a ver también más al rato es la vestidura del sumo sacerdote, igual viene siendo como una sola pieza con el mismo tabernáculo. Y si viste hace 8 días lo que estábamos estudiando, te das cuenta que estar en el tabernáculo era estar en Cristo. Frente a ti está el velo con la figura de querubines, con 4 postes que se suspende la cortina, el velo de 4 columnas. Y en la Biblia son 4 los querubines alrededor del trono de Dios. Y el trono de Dios es el trono de la gracia, o sea, el propiciatorio en el lugar santísimo es el trono de la gracia. Allí me encontraré contigo. Dios está diciendo que los únicos términos que yo quiero tratar contigo son en los términos de mi gracia. Y en esos términos, dice Dios, yo me encontraré contigo. Entonces nos está dibujando el mapa, cómo Dios llega a nosotros. Y cuando entras al tabernáculo hay 5 postes que suspenden otra cortina de esos 5 postes. Y vimos, por ejemplo, cuántos fueron las heridas de Jesús. 5 heridas. Y Dios está diciendo con los colores y las texturas, pero no como haríamos nosotros. Nosotros somos de Occidente muy literales, entonces nosotros queremos fotos y diagramas. Y Dios dice, te lo estoy haciendo, te estoy dando una foto. Pero si yo te dijera la puritita realidad como yo la veo, tú no la entiendes. Entonces Dios, por eso Jesús siempre enseñaba con parábolas, porque a través de la parábola arroja luz a una verdad que difícilmente entenderíamos si nos la explicara nomás así. Pero eso ya le da sabor y color y entendemos mucho mejor y revela la verdad a nuestro entendimiento. Entonces, si seguimos aquí en Éxodo, está diciendo entonces cómo va a ser alrededor. Entonces estos son los postes alrededor. Versículo 10, sus 20 columnas, sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata.
De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio, el lado occidental, tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Entonces estás entendiendo, es una cerca de tela, porque es tienda de acampar. Dios está acampando en medio de su pueblo. Y dice, ya sabes, Salmo 27, que el ángel de Jehová acampa alrededor de su pueblo. Entonces Dios entiende, si tú y yo no hemos entendido que somos peregrinos, extranjeros, no tenemos lugar fijo en el mundo, sino somos nómadas. Y Dios dice, ajá, y yo en este mundo también. Y entonces lo que vamos a ver es que Dios, al hacer esto, pudo haberse revelado a nosotros de muchas formas, pero escogió tomar nuestra figura y forma para que al tocar pudieras decir, siente lo que yo siento, ve lo que yo veo, escucha lo que yo escucho, saborea su comida como yo. Entonces, y si le golpean, le hace un moretón como a mí. Y yo necesitaba un sumo sacerdote que pueda poner su mano en Dios y su otra mano en mí. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy en Éxodo. Entonces, es un lugar rectangular de 100 por 50 en cuanto a codos. Y dentro de eso, el tabernáculo, que sería más o menos el largo de la carpa, pero mucho más angosto. Y la tercera parte está separada con el velo y el lugar santísimo. Y toda la orientación es que la entrada del tabernáculo está hacia el oriente. Y eso era siempre la orientación. Por eso Jacob le pone el nombre de su hijo Benjamín, que quiere decir hijo del sur, que es la mano derecha, es hijo de mi diestra. Entonces, ¿por qué? Porque la orientación era hacia donde sale el sol. Y nosotros nos orientamos con Google Earth o algo así, ya usamos otras formas y quizás por eso estamos un poco más confundidos el día de hoy, que no usamos los puntos de orientación que Dios aplica. Pero eso es, entonces imagínate, está todo eso de cortinas de lona blanca alrededor y con sus cuerdas y sus estacas y todo eso, y el pueblo acampaba por tribu. Entonces de las 12 tribus tenían su lugar ya asignado en referencia al tabernáculo. Y si cambiaban el campamento, al volver a plantar el campamento, cada tribu tenía que acampar en el mismo lugar. Entonces, si tú tienes una novia, tú eres de la tribu de Zabulón y tu novia es del tribu de Aser, entonces ella tiene la misma dirección cada vez que van a acampar. O sea, caminas así, haces esto y hay filas de tiendas y todo. Ella tiene el mismo domicilio. Durante 40 años eso no cambió. ¿Y qué está diciendo Dios? Bueno, en 1 Corintios 14 dice, hágase todo decentemente con orden. Y Dios establece formas y medidas y líneas y dirección en las cosas y distancias adecuadas para todo, para que se haga todo decentemente y con orden. Y tú, al llegar al tabernáculo, no tenías que decir, ya lo cambiaron. No se remodelaba, no es como una tienda o un súper que entras y dices, entonces ahora ¿dónde está el champú? Y andas preguntando porque ya cambiaron todo. No, entras y es aquí, y es por aquí, y pasas aquí y derecho. Entonces todo es así en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque yo Jehová no cambio, dice Dios. Y por eso el mapa de cómo Dios llega a nosotros no ha cambiado. No cambia. Por los siglos de los siglos, los términos de tratar con nosotros son los términos de gracia y este es el camino. Ok, entonces vamos a pasar al versículo 1 de capítulo 28. Algo muy importante entre todo eso es que la cerca va todo alrededor y tiene una sola entrada. Y la entrada está frente a la entrada del tabernáculo. Entonces, si tú vivías de aquel lado del tabernáculo, no podías decir, me da flojera, no voy a dar toda la vuelta, voy a entrar, no hay nadie. Entonces voy a entrar de este lado, voy a jalar la cortina de lona blanca y voy a meterme de este lado y ya me voy pasando. Una vez unos amigos vieron en el puente
en Ciudad Juárez, vieron a la hora que todo el mundo que trabaja en El Paso viene regresando a Ciudad Juárez, a donde vive. Entonces un muchacho, y estaba caminando como en el sentido con todos ellos, pero haciendo esto. Y un pasito hacia atrás y un pasito hacia atrás, pero como si fuera con ellos, pero como era tanta gente. Y ellos estaban viendo nomás y dicen, mira, ya. Y se iba acercando y acercando y llega el momento que dice, ay, pase usted y ya está de este lado y se perdió. Adiós. A lo mejor ahora vive en Houston o algo así. No había forma de hacer eso. La estructura, el diseño del atrio y del mismo tabernáculo era que tú tuvieras que respetar lo que Dios hizo. Entonces tenías que dar toda la vuelta y entrar por la puerta. Y al entrar por la puerta era una cortina, entonces tenías que no podías decir tan, 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 tan y estar enviando un texto y todo, sino tú tenías que hacer esto, levantar la cortina, pero con eso te agachas. Tienes que reconocer algo, que vienes saliendo de la tierra y de la tierra eres. Entonces así y entrar, ya estás en el atrio. ¿Qué dice en el Salmo 100? Vamos a entrar a sus atrios con acción de gracias. Vamos a pasar sus puertas con alabanza. Pero, ¿qué está pasando en la puerta? Ahorita vamos a ver cómo es esto. Y frente a ti está el altar y después del altar está el tabernáculo. Tú llegas hasta el altar nada más porque no eres sacerdote. Y tu sustituto, tu sacrificio está ardiendo sobre el altar. Y miras a través de tu sustituto hacia la gloria de Dios. Y allí dice, sobre el propiciatorio, sobre el trono de la gracia, yo me encontraré contigo. Ok, entonces capítulo 28 dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritus de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y si te das cuenta, en la vez pasada, en capítulo 25, Dios da la lista. Esto es el material. Necesitamos hilo y estambre de carmesí, de púrpura, de azul, lino blanco. Necesitamos bronce, plata, oro, madera de acacia, estas especias para inciensos y perfumes, este aceite y todo. Y no podías decir, bueno, yo tengo aceite, pero de soya. No tenía del otro aceite. Pero si pasan corriendo no hay. No, Dios dice, todo tiene su porqué. Cada detalle tenía un porqué y le daba sentido. Y le daba fuerza a la imagen que Él está produciendo, que es un mapa para que tú y yo podamos apreciar cómo llega Dios a nosotros. Entonces, no podían decir, pues yo no tengo estambre ni de púrpura, ni de azul, ni blanco, ni carmesí. Traigo unas madejas de verde oliva. Es un color precioso. Está bien, ve a tu casa y hazte un suéter. Porque Dios dice, no, es que estos colores y materiales dicen algo y nos orientan para que al ver la realidad podamos decir, es como seguir un mapa. Entonces Dios dice, voy a llegar a ti de esta manera. Las profecías acerca de Jesús y nada más las 8 profecías más importantes, centrales de Jesús, para poderlas cumplir, ¿dónde nació? ¿En qué tiempo nació? ¿En qué tiempo llega a Jerusalén? En la entrada triunfal. ¿Quiénes fueron? O sea, ¿dónde nació? Más dónde vivió y dónde pasó los primeros 2-3 años de su vida en Egipto. Cuestiones que él no tendría control sobre eso. 8 profecías que Jesús no tiene control. Él podría decir, bueno, Pilato, mira, te paso una lana y tú me mandas a crucificar porque tengo que ser crucificado para ser el Cristo. No, o sea, no cosas que él pudiera influenciar o controlar, sino fuera de su control. De qué tribu, etcétera. 8 profecías. Y si la probabilidad de juntar y cumplir esas 8 profecías escritas desde el Antiguo Testamento es equivalente que si tú cubrieras el estado de Coahuila de monedas y pintas una de las monedas, vamos a decir de 10 pesos para que no te cueste mucho por el tamaño, una moneda de 10 pesos la pintas de un lado de rojo
arrojas todo esto y es 1 metro de profundo de monedas cubriendo todo el estado de Coahuila. Una moneda está pintada de rojo de un lado y tú caes vendado de los ojos desde un avión en tu paracaídas, obvio no te avientan, entonces, y aterrizas en el estado de Coahuila que está 1 metro de profundo de monedas y hagas así. Quitas la venda, ahí está la moneda. Esa es la probabilidad, o sea, es 1 en miles de millones de posibilidades, de intentos de encontrar un hombre que 8 profecías pueda cumplir, que él no tiene control sobre el cumplimiento. Entonces, todo eso, y dices, ya me perdiste. Qué bueno, pero aquí está el mapa, acuérdate. Y Dios, si tú no sabes cómo llegar, Él sabe llegar a ti. Y como ovejas perdidas, la oveja no estaría perdida si supo cómo se perdió. Y si tú y yo ya no estaríamos perdidos si supiéramos cómo llegamos a donde llegamos. Yo tengo muchas veces consejerías y me cuentan desde 1 hora, y ya estás 1 hora después y estás así. Ajá. Apenas están llegando a secundaria y dices, pero el motivo de esta consejería es algo que te pasó en secundaria, ¿va? Porque ya tengo hambre. O sea, ¿qué? Porque no saben por qué tienen el problema. Y así, eso es nuestra condición de todos. Si yo supiera cómo me perdí, pues rápido llego. Pero no sé ni que estaba perdido, no sé llegar y Él viene a mí. Pero Él me muestra, mira, así, mira, chécalo. Y ya cuando voy de regreso de su mano, puedo decir, ya entiendo. Y sé por qué y sé cómo llegaste a mí. Eso es la salvación. Ok, entonces, no podían decir nada más, pues yo sé tejer. No, pues tenían que ser las personas que Dios indicaba. Y Dios les estaba dando el entendimiento de cómo hacer los bordados, cómo tallar el oro, cómo hacer esto, cómo fundir el bronce, para que todo, entre todos, saliera como una sola pieza en cuanto a diseño y ejecución. Entonces, tienen que hacer, versículo 4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. El pectoral pues va en el pecho. El efod, dices, ¿qué es un efod? Es un chaleco que va un poco más allá de la cintura y se amarra con un cinturón. Pero es parte de la vestidura, es muy importante el efod. Y vamos a ver en más detalle en qué consiste. El pectoral va sobre el efod, como es un cuadro así de 1 palmo por 1 palmo. Entonces es un cuadro doblado así para que sea un cuadro y ahí van a guardar algo. Y vamos a ver qué. Entonces dice versículo 5 ya cómo va a ser. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a los 2 extremos, así se juntará. Entonces no es una costura lo que junta en los hombros, sino como broches. ¿Y por qué? Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Entonces eran 2 cubos, y como el cubo tiene 6 caras, entonces en las 6 caras de un cubo, 6 nombres de los hijos de Israel, y las otras 6 tribus están representadas en el otro cubo de ónice. Y esos están encrustados en los broches de oro que están en los hombros del efod. Y ya nos va a decir por qué. Dices, qué incómodo. Sí, qué incómodo. Vamos a leer. Dice, versículo 10, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón, checa esto, Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Entonces, el sumo sacerdote que representa, ya
ya en tamaño y figura humana. El tabernáculo en sí nos muestra a Cristo y estando en el tabernáculo estoy en Cristo. Pero el sumo sacerdote me permite tener un rostro y manos y boca y tener trato con alguien. Entonces, y él lleva en sus hombros a nosotros. Y es interesante porque dice que Él los va a pastorear como ovejas. Dice en Isaías que cuando venga el Mesías, pastoreará a su pueblo como ovejas y cargará en sus hombros a los recién nacidos. ¿Eres recién nacido? ¿Tienes poco tiempo en Cristo? Él te está cargando así. Pero sigue, vamos con el pectoral. Dice versículo 15, harás asimismo el pectoral, el juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, para que en todo haya una unidad, aunque hay diverso diseño y obviamente el bordado es de otro tamaño para el pectoral de lo que era en la cortina del tabernáculo, o sea, que son figuras grandes, pero para que al estar ahí tú veas lo increíblemente diverso y de texturas y formas y colores y demás, pero al mismo tiempo veas que realmente es una sola pieza. Y eso es lo que pasa. Yo veo alrededor y veo todos ustedes y veo la increíble diversidad de casos, de vidas, de historias, pero de alguna manera es una misma pieza, obra de su gracia entre nosotros. Y no nos debe de caer de extraño que así sea. Entonces, dice, asimismo el pectoral del juicio harás, de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, y la segunda hilera, la tercera y la cuarta. Ahorita vamos a ver rapidito qué son estas piedras, pero otra vez son 12 piedras. 4 hileras de a 3 piedras, así. Y tú estás pensando, la primera piedra es sárdica, entonces está del lado izquierdo, porque tú y yo escribimos de izquierda a derecha. Ese sería al revés, porque son hebreos. Lee con cuidado tu Biblia y ubícate bien. Entonces, pero ve pensando en eso, y cada piedra representando una tribu de las 12 tribus. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Vamos a ver, una piedra sárdica que sería roja, un topacio dorado, un carbunclo azul, la segunda hilera una esmeralda verde, un zafiro azul profundo, un diamante blanco, la tercera hilera un jacinto que es morado, color vino, una ágata que es azul intenso, una amatista morado, la cuarta hilera un berilo que es verde, un ónice negro y un jaspe que es dorado. ¿Y por qué? Y dices, pero yo quería, no, pues porque van en orden. El primogénito, bueno, este es el sárdico, es Rubén. Y así va, hasta el último Benjamín, ahí está. Y Benjamín no podía decir, ay, pues yo no quería ser la piedra dorada, yo quería ser la verde. Pero no, el berilo no, yo quería esmeralda. Y otro dice, pues yo diamante. ¿Por qué me dieron el zafiro? Yo quería... Y a lo mejor tú como yo en algún momento te metiste en todos los rollos de horóscopos y zodiaco y todo eso. Entonces ya sabes que eres Acuario o Sagitario o Capricornio, qué sé. Y ya sabes cuál es tu color y tus mejores actividades y tu número de suerte es, ya sabes. Y que si eres un Sagitario te vas a llevar mejor con... Y así. Y te están diciendo lo que no sabes, quién eres. Y aquí Dios está diciendo, no, yo te voy a decir quién eres. Y para mí, Judá es esto. Y Zabulón es esto. Y la tribu de Rubén es esto. Y la tribu de Dan es esto. Y les está diciendo, yo te doy tu identidad. Pero vemos lo que está pasando con el pectoral. Eso va encima del efod, que es un chaleco largo. Entonces va el pectoral y va amarrado. Y dice, versículo 22, harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Pondrás en los 2 extremos los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Entonces viene amarrado arriba y abajo para que no se mueva
el pectoral, que quede fijo. ¿Por qué? Versículo 28, juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto de efod. No podían decir, pues ya se nos acabó el estambre azul, vamos a ponerle aunque sea púrpura. También se ve bonito. Dios dice, dije azul. Hay una razón. Dice, ¿qué razón? ¿Qué te importa? ¿Me explico? Hazlo porque Dios lo considera que así es bello. ¿Te das cuenta? El problema que tenemos de inconformes es que si Dios dice, párate aquí, dices, ¿por qué? Y estás perdiendo tiempo valioso. Es porque te quiero revelar mi gloria. Es que quiero derramar mi gracia sobre ti. Y tú andas, ¿por qué? O sea, ¿tú qué? ¿Tú pagas los impuestos aquí? No, entonces párate. ¿Te das cuenta? O sea, pero nuestra naturaleza así de... ¿Y por qué? Y esto, pero yo, bueno, ¿puedo opinar? No. ¿Por qué no? Ay. ¿Tú compraste la humanidad con tu sangre? La última vez que chequeé fue Jesús. Así es que, como dice en Eclesiastés, cuando estés en la casa de Dios, acuérdate que Él está en los cielos y tú sobre la tierra, así es que sean pocas tus palabras. O sea, ¿tú qué vendes? ¿Piña o qué? No. Bueno, entonces, ¿por qué gritas? Porque otros están gritando y yo... Y hay tanto que ver y escuchar cuando Dios está revelándose. Ok, entonces ya estamos. ¿Por qué el cordón azul? No sé. Pero para Dios se veía bonito así, amarrando todo eso. Y alguno puede decir, no, porque el azul representa el cielo. Ajá, pero ¿por qué el cordón azul? Y ahí empiezan a opinar. La Biblia no dice, pero tú sí sabes. No, sean pocas tus palabras, porque Dios está en el cielo y nosotros sobre la tierra. Pero lo que la Biblia sí explica, sí podemos hablar. Y dice, versículo 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral. Entonces sobre sus hombros, pero también sobre su corazón. En el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y necesitas saber que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nos lleva en los hombros, nos lleva sobre el corazón. Y tiene tallado tu nombre. Y ese nombre está asignado a una piedra de cierto color. Necesitas saberlo, que Él lo tiene bien. Y tú dices, ¿pero cómo? No importa, Él lo ve, Él sabe, Él está frente al propiciatorio intercediendo por mí. Es todo lo que necesito saber. Y se ve muy bonito parado ahí, para mí, porque está intercediendo por mí y a todo color. Ok, entonces dice, y pondrás, versículo 30, pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Es un versículo que de ahí se han lanzado sectas y que es algo de extraterrestres, que el libro de Mormón y qué más. Pero Urim significa luces y Tumim significa perfecciones. Es lo que significan las palabras en hebreo. ¿Qué eran? Probablemente eran 2 piedritas chiquitas que usaban para inquirir, para que Dios diera respuestas sí o no. Simplemente eso. Lo puedes ver en Josué, lo puedes ver en Samuel, cuando David dice, a ver, que acerquen el efod. Porque en el efod viene encima el pectoral y dentro del pectoral Urim y Tumim, luces y perfecciones. Y era para saber, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces David va a inquirir y va a decir, bueno, vamos a consultar a Jehová. Y dice, ¿debemos de subir contra ellos y hacer batalla? Y la respuesta, el sacerdote mete la mano, saca, sí, águila, sol. Es así de sencillo, sí o no. ¿Y les vamos a vencer? Muy buena pregunta. Dios dice, sí, ve, haz guerra contra ellos. Y a veces lo hacían sin consultar y no sabían a qué iban, nomás a dónde ir. Entonces, ¿y les vamos a ganar en la batalla? Sí. Ok, vamos. En el nombre sea de Dios. Entonces, eso es probablemente lo que eran, porque era de juicio y era para consultar a Dios. Y hay 2, 3 ejemplos. Pero otra vez, la Biblia no habla muchísimo sobre Urim y Tumim, así es que nosotros no podemos hablar muchísimo sobre eso tampoco. Tienes otras cosas mejores que hacer, ¿verdad? Yo también. Entonces, versículo 31, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, y era como un cotón.
no tenía mangas y se colgaba parte enfrente y parte atrás y tenía el espacio para meter tu cabeza. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor. Entonces probablemente eran, ya me dijeron en primer servicio que es como borlas, lo que se pueden hacer con estambre, las que tejen saben eso, que haces una bola y cuando le haces así, cortas, ¡pum!, es una bolita y todos los estambres parados así en una bolita. Probablemente esos eran de distintos colores, como franja en las orillas o las orlas, como dicen las orillas del manto, pero también con una campanilla de oro. Y es interesante, tú puedes ver eso en catedrales, de esos enormes catedrales que en Europa, por ejemplo, y todo recubierto en sus cúpulas y todo de oro, y dices, ay, o sea, nomás déjame raspar 5 minutos y soluciono mi problema. Pero parte de eso era para belleza, simplemente gloria y belleza. Y a veces decimos, no, pero todo ese oro lo trajeron del Nuevo Mundo y de Perú. Deja eso, no estamos aquí para discutir cómo y por qué es de esas cosas, pero algo que tiene el oro es que es muy resonante. Entonces recubrir esos espacios de su arquitectura con oro hacía una acústica divina. Y como estaban haciendo el edificio para Dios, tiene sentido que todo sea muy espléndido y divino. Y interesante, entonces con unas campanillas, y entonces el sumo sacerdote va caminando, y donde él camine, esas campanitas están sonando, y es muy resonante, muy dulce el sonido. Si has escuchado cómo es la campana de plata, que es muy dulce, el oro todavía más. Entonces, dice, una campanilla de oro y una granada, versículo 34, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Ahora, vamos a ver 3 textos para ubicarnos en qué está pasando en todo ese espacio en el tabernáculo. Ya vimos el atrio, ya vimos cómo es el tabernáculo, cómo entras, cómo te paras ahí, cómo es el altar. Y aquí va pasando junto a nosotros el sumo sacerdote ya con su vestidura sagrada y estamos entendiendo un poco mejor acerca de eso. Pero vamos a ver, en Apocalipsis capítulo 2, por ejemplo, Jesús dice al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre que nadie sabe sino él y yo. Ahora, probablemente él está hablando de una de las piedras que estaba en el pectoral. Puede ser que es una referencia a la costumbre de los griegos de votar democráticamente si alguien podía seguir viviendo en la ciudad o no. Por ejemplo, cuando condenan a Sócrates de muerte, usaron ese sistema. Bola negra, bola blanca. O sea, una piedra negra, una piedra blanca. Cada uno tiene de las dos. Entonces hay una urna y vienes y haces así. Nadie sabe que si dejaste caer en la urna una piedra negra o una piedra blanca. Nadie sabe. Pero al final cuentan los votos a favor y los votos en contra y ya te dicen si te quedas o no. Y Jesús dice, yo te daré una piedrecita blanca. O sea, siempre conmigo, si tú vences, yo te daré una piedra con tu nombre, siempre tienes un voto a favor. Puede ser que esa es la referencia, pero más probablemente porque el cuadro que ve Juan es Jesús vestido como sumo sacerdote. Entonces, muy probablemente lo que él está diciendo es que yo te voy a dar el sí, que es una piedra blanca, pero del pectoral, de juicio. Yo te voy a dar el sí. Entonces, para eso, vamos a ir a 2 Corintios, nomás para que veas en qué estamos. Y si no es eso, puedes discutir con otro, conmigo no, porque vamos a ir a comer después de esta reunión y realmente, ¿para qué vamos a discutir eso? 2 Corintios capítulo 1, versículo 19, había cierta controversia en Corinto, todos opinando, algunos echando cizaña acerca del apóstol Pablo, porque no había llegado cuando él dijo que iba a llegar otra vez a Corinto.
Entonces algunos están diciendo, bueno, él dice sí, pero siempre no. Entonces no puedes confiar en él. Y Dios dice, Pablo dice quizás no, pero mira lo que en sí. Versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Y muchas veces la forma que tú y yo estamos llevando nuestro trato con Dios es eso. Sí, no, pues voy a ver, no sé. Y sucede algo y dices, no sé, ¿es la confirmación que sí o es la confirmación que no? Entonces estamos así, bueno, otra vez, tratando de sortear, tratando de ver por suerte qué es lo que Dios nos está indicando en nuestra vida. Pero dice, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, y eso vamos a ver ya en capítulo 29 de Éxodo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Ok? Entonces ahí está, tu sí. Lo quieres tomar como los griegos o como los hebreos, pero ahí está tu sí, en Cristo. Otra vez, ¿y dónde está llevando esto tu juicio? Sobre su corazón. Entonces, ¿dónde necesitamos estar? Vamos a Éxodo ahora, otra vez, de regreso. Éxodo 29 lo puedes leer en más detalle. Es un poco repetitivo, sí, pero tienes que ir leyendo y como que te vas ubicando. Primero ofrecen sacrificio por su pecado, el pecado de Aarón y sus hijos, y ponen sus manos encima del becerro y degollan el becerro y ofrecen por su pecado. Pero el segundo sacrificio toman de la sangre. Si te acuerdas lo que vimos acerca de la consagración de los sacerdotes, era que entonces con el dedo el sacerdote, en este caso para empezar Moisés, para consagrar a otro, pone sangre en el lóbulo de su oreja derecha, en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho. Y después toman aceite y rocian con el aceite 7 veces delante de Dios. Luego hacen lo mismo, ungen el lóbulo derecho de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho. Que mi camino, mis acciones, y yo soy atento para escucharte, entonces, y eso era de consagración. Pero, y lo puedes cotejar con, y ya lo hemos visto, pero ve a verlo otra vez porque enriquece tu fe en Dios. En Levítico 14 habla de qué hacer cuando un leproso es sanado de su lepra. Acuérdate, la lepra es incurable. Es tratable ahora, pero es incurable. Y si no es tratada la lepra, te mueres. Si es una sentencia de muerte, lentamente muriendo, perdiendo sensibilidad, a rato pudriendo tus articulaciones, tu piel, tu boca, tus labios, se te cae todo el pelo y todo eso. Entonces un leproso sanado no existe. Y Jesús sanó leprosos. Entonces Dios hace provisión en Levítico 14 para cuando suceda. Y pasan milenios. Y Jesús sana leprosos y les dice, ve al sacerdote, muéstrate como testimonio a ellos. ¿De qué? De que Dios dice, yo les dejé el mapa de cómo voy a llegar. Y ustedes no estaban esperando a alguien que sanara leprosos. Y yo les dije que van a haber leprosos que son sanados y ustedes no los están buscando porque eso es parte del mapa. Y donde tú encuentras un leproso sanado, vas a encontrar a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Te estoy diciendo cómo voy a llegar y por qué. Entonces, y hacen exactamente lo mismo, la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho, hacen lo mismo y le ungen con aceite. A nadie más, por ningún motivo, le hacen esas 3 cosas y también con aceite, sino el sacerdote que lo van a consagrar y el leproso que fue sanado. Hay una razón y Dios está diciendo, ve y conecta este punto, agarra una crayola y haz así, y conecta con una línea este punto de consagración con este punto de redención y sanación.
Conecta los puntos y ahí estoy caminando, ahí me vas a encontrar. Búscame allí. Como búscame junto al altar, donde tú veas hacia mi gloria, vas a tener que mirar a través de tu sustituto, que soy yo. Entonces y así, y al hacer la cortina y agacharte, Dios te está diciendo, mira, muévete así, camina así como mapa. 3 pasos al norte, 2 así, al occidente, empieza a escarbar, ahí está el tesoro. Pero es al revés, Dios está diciendo, mira cómo llego a ti. Camino 3 pasos aquí y hago esto, y ahí estás. Ya te encontré, mi oveja perdida. Eso es el plan de salvación. No es una lista de qué hacer para llegar a Dios, sino qué hizo para llegar a ti. Esa es la lista. ¿Qué hizo Dios para llegar a ti? ¿Lo captas? ¿Está cambiando tu orientación? Debes sentir en este momento como si Dios metiera su mano en tu calcetín y volteara al revés el calcetín. Eso es lo que tiene que cambiar en nuestro entendimiento. Que no es cómo acercarme a Él, sino cómo se acercó a mí. El hecho de que yo me acerque al trono de la gracia es que Él vino y trajo el punto donde yo puedo encontrarme con Él frente a mí. Él bajó y trajo el propiciatorio a mí. Por eso Jesús es hombre y murió en una cruz, así aterrizando su gracia y misericordia en una forma palpable, que podemos decir, es un hombre de mi estatura. 2 manos, 2 pies, 2 orejas, 2 ojos. Habla, respira, clama a Dios desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Expira y poniendo así su espíritu en manos de su Padre. Y vemos y decimos, es el mapa. Dios ya terminó y cerró la distancia, trazando la línea de cómo llegó a mí. Ahí está Jesús. Eso es. Y todo esto está aquí, el sumo sacerdote y sus campanitas y lo que tiene que hacer. Y lo vamos a ver en más detalle cuando ya lo están implementando en el tabernáculo. Pero quiero que vayas conmigo, por favor, a Mateo capítulo 8. Algo que es tremendo ver es en Apocalipsis 1:6. Lee el primer capítulo de Apocalipsis con calma para relacionar todo esto del sumo sacerdote y lo que Juan ve cuando ve a Jesús y relacionarlo con todo lo demás. Pero Apocalipsis 1:6 dice, Él nos lavó y nos amó, nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios. Sacerdotes. Y te das cuenta, aquí está el leproso, aquí está el sacerdote. Este es consagrado haciendo una ofrenda, un sacrificio por él, ungiendo con sangre y aceite. Este es sanado y presenta una ofrenda de acción de gracias por ser sanado. Pero es exactamente lo mismo y lo que tenemos que ver es que aquí está el sacerdote consagrado para servir a Dios. Aquí está el leproso sanado para poder convivir. Entonces, Mateo capítulo 8, Él nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios y para su Padre. Nos amó y nos lavó con su sangre. Ahí está la sangre, aquí, 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 y el amor, su aceite, ungiéndonos, poniendo el sello y las arras de su espíritu, lo que vimos en 2 Corintios. ¿Ves? Dios está diciendo, sí, mira, es así, préstame tu crayola. Y dice, así, así. Así llegué a donde tú estás, así. Y por eso Jesús dice, esperen en Jerusalén. ¿Por qué tenían que esperar en Jerusalén la promesa del Padre? Porque es el mapa. Tienen que saber que tiene que ver. Yo voy al Padre, envío el Espíritu Santo. Entonces, igual, quédense aquí para que la gente pueda ver el mapa. Que la gente relacione lo que hice con lo que viene. Y tú y yo somos puntos en el mapa, y cada silla tiene una historia que cuenta y pasa una línea a la siguiente silla, al siguiente punto, y tus hijos y tus cuñados y tus vecinos y tus compañeros de trabajo, y les tienes que trazar esa raya para que sepan cómo Dios llega a ellos.
porque allí me encontraré contigo. ¿Dónde? Sobre el propiciatorio, en el trono de la gracia. Esos son mis términos para estar contigo. Ok, Mateo 8, viene Jesús terminando el sermón del monte. Capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué frase? Si quieres, puedes limpiarme. Entonces sabía lo que Jesús podía hacer, pero no sabía la disposición de Jesús. Eso le quedaba en duda. ¿Por qué? Porque le faltó el mapa. Le faltó parte del mapa para saber cómo Dios llega a nosotros. Entonces, yo sé que puedes, pero no sé si quieras. Si quieres, puedes limpiarme. Y de hecho, un leproso tendría que llegar a Jesús. Y al llegar a Jesús, y mucha gente siguiéndole, y todos lo ven, y así, y lo huelen porque está pudriéndose. Todos dicen: es un leproso. Ay, agarran sus faldas y así, y jalando sus niños y jalando sus mochilas, y no, es un leproso. El leproso tenía que decir y taparse la boca y decir: inmundo, inmundo, y advertir a la gente. Y viene y se postra delante de Jesús. Porque frente a su sumo sacerdote, esa parte sí alcanzó a entender. Yo sé quién eres, te reconozco. He entendido hasta aquí el mapa, cómo llegas a nosotros. Yo sé que puedes limpiarme. No sé si quieras. Y Jesús, mira lo que hace. Esto es tremendo. Y espero que te llegue así. Dice: Jesús extendió la mano. Como hazte la idea que Él extiende la mano y con su mano está trazando la última línea que faltaba para terminar el mapa. Extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Entonces el leproso tiene que llegar a decir: sí, soy un asco, soy aborrecible. Nadie puede y nadie quiere estar conmigo, apesto. Soy repugnante hasta para mí mismo. He perdido la sensibilidad en mis articulaciones, estoy perdiendo la vista, ya no me sabe la comida, no huele. Yo sé que apesto, yo sé que soy feo, yo sé que la gente cuando me identifica corre. ¿Conoces a alguien así? Y llega y se postra ante Jesús y dice: yo sé que eres y sé que puedes, nomás no sé si quieras. Y Jesús cierra el último espacio que falta y agarra su crayola o la crayola del leproso y extiende su mano así. Dice: de aquí donde estoy, allá donde tú estás, en lo asqueroso, aborrecible, repugnante, repudiable, ahí donde tú estás, trazo la raya, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. Y entonces el sacerdote tiene que estar ahí y diciendo, el instructivo dice ¿qué? Ok, sangre aquí en el lóbulo de su oreja derecha. Y dice: caray, eso me hicieron a mí cuando me consagraron para sacerdote. ¡Sas! Y se juntan las dos imágenes, redimido, sanado, rescatado de muerte, y consagrado y embellecido para servir a Dios. Y se juntan las dos fotos en una. Y ahí está el sumo sacerdote jalándonos y trazando la raya a donde tú estás en tu silla, que donde tu historia dice: sí, si quieres, me puedes limpiar. Y Jesús está rayando el piso hasta allá donde tú estás. ¿Lo crees? Bueno, ¿qué tal si nos ponemos de pie y vamos a tratar esto con Él? Señor, tu palabra dice que cuando vivíamos sin ti, habíamos perdido toda sensibilidad y nos entregamos para cometer con avidez todo tipo de mal, porque no sentíamos ya nada. Y hemos encontrado cómo nos vas sensibilizando y volviendo vida a las articulaciones de nuestro ser. Y venimos a decirte, Señor, ya sin contarte toda la historia nuestra, que ya la sabes,
de cómo esto invadió tanto que ya produjo putrefacción, lo más feo y asqueroso, y que ya no lo podemos ocultar de nadie. Y venimos a postrarnos ante ti, a decirte, ya no decir si quieres, sino ya vi, ya entendí que sí quieres, y entendí que sí puedes. Límpiame, te pido, límpiame, tócame, y haz en mí, Señor, a lo que viniste a hacer, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si me encuentras hoy en mi último punto, ya tráeme desde ahí al punto inicial que eres tú. Para aquellos que están tan fuera de todo, que no entienden casi nada de esto, te pido, Señor, que les vayas trazando en tierra con tu dedo el mapa. ¿Cómo vas a llegar a ellos? ¿Qué es lo que vas a tener que tumbar o quitar para llegar a ellos? Y para los que nos has tocado, Señor, te pedimos, levanta nuestra cabeza, Señor, para ver. Y aquel leproso ya pudo entrar en tus atrios y caminar sobre sus pies enteros, sanos, alzar sus dos manos limpias, sanas, a ti, alzar su voz y con voz completa, ya no ronca, ya no oliendo a muerte, alzar sus ojos y alzar su voz a ti, Señor. A eso venimos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por venir a donde nosotros estamos. Gracias por hacerlo como lo hiciste. Gracias por pagar el precio para terminar el camino. Gracias por levantar una puerta por donde podemos pasar. Gracias, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, y tómanos de la mano y háblanos más. Gracias te damos por todo esto, Señor. Glorifica a tu Hijo Jesús, nuestro sumo sacerdote, porque en su nombre lo pedimos. Amén.